Boric otra vez se las da de viejito pascuero de Papá Noel y empieza a decirnos de que va a regalar y regalar dinero, que es el dinero que obtiene el Estado a través del royalty minero, a través de los impuestos con que le quita a la generación de valor y a la creación de valor de las mineras. El Estado le quita parte de esa generación de valor en formato de royalty y ese dinero sale Boric feliz, sonriente, a repartirlo entre las distintas comunas. Y lo importante acá, y el análisis que hay que hacer, es que veamos el análisis un poquitito más completo. No nos quedemos solamente con las palabras de Boric y creer de que él todo lo que hace lo hace bien, sino que tratemos de ver qué es lo que está pasando de verdad. Primero, cuando lo parte diciendo Boric y dice, tratando de, de replicar las palabras del expresidente Salvador Allende, diciendo de que el cobre es el sueldo de Chile. Y estas palabras las dijo Allende y las dijo tanto hasta que logró estatizar a Codelco y estatizar la minería del cobre en Chile. Es decir, el Estado se robó obviamente a las mineras que ya estaban funcionando, les quitó su propiedad, rompió el derecho de propiedad privada. Eso fue lo que hizo el presidente Salvador Allende, rompió la propiedad privada y el derecho que tenemos las personas a la propiedad privada y se quedó con esa minería. Y Boric, obviamente que lo idolatra, repite sus palabras. Entonces Boric está feliz porque dice que el cobre es el sueldo de Chile. Pero eso esconde bastantes mentiras. Mentiras que tenemos que investigar bien a dónde se va esa plata. Partamos bien primero con qué se hace con la plata. Porque estamos hablando del royalty minero. Y el royalty minero, esto es súper simple, no dejen que lo engañen, se divide en tres partes. O sea, los ingresos del royalty minero vienen de todas las minerías y que se lo tienen que dar al Estado, si no les pasas multas o los pueden meter presos, o sea, a través de la violencia, les quitan los impuestos y los entregan a este fondo del royalty minero. Una parte del dinero, 225 millones de dólares, se va a los gobiernos regionales. Se va para allá. Después, otra parte, 170 millones de dólares, se va a las 300 comunas más vulnerables, que es el anuncio que está haciendo Boric acá. Acá dice, ya le vamos a mandar la plata a las comunas más vulnerables para que hagan las cosas más importantes que tienen que hacer, que no son las más importantes, porque si fueran las cosas más importantes, ya las habrían hecho. Entonces, ¿en qué van a gastar la plata estas comunas? En las cosas menos importantes, en las que no querían hacer, que eran las últimas de la lista, si no ya las hubiesen hecho. Y así vamos a tener noticias en poco tiempo más, claramente, de que van a haber alcaldes que van a comprar osos de peluche, que ha sido el escándalo con algunos, con la alcaldesa de derecha, que compraba osos de peluche y que hacía un montón de actividades y gastaba la plata en cualquier tontera, o también alcaldes de izquierda, aquí hablemos de los dos sectores, donde, por ejemplo, teníamos a un alcalde que hacía las farmacias populares y que esas farmacias, obviamente, como estaban mezcladas con el municipio, nadie sabía bien cuáles eran las cuentas ni estaban las platas claras y había muchas cosas extrañas, por lo que está siendo analizado y está en la justicia todo este caso de estos dos alcaldes que estoy nombrando, de derecha y de izquierda. O sea, aquí no damos distinciones. Vaya sea la plata. ¿La plata de dónde? Del royalty minero. ¿Y quién generó esa plata? Bueno, el Estado la confiscó a través del expolio legal a las mineras que tenían creación de valor, que tenían buenos resultados. Ya, genial. Entonces, la plata se está yendo primero a los gobiernos regionales, segundo, se está yendo a las 300 municipalidades más vulnerables, y en tercer lugar, porque hay tres formas de cómo se van, a los fondos de comunas mineras, que son 55 millones de dólares, que el argumento que dan, que no lo creo, absolutamente, es de que es para combatir las externalidades negativas que generan las mineras en esas regiones. Y finalmente, si tenemos bien definidos los derechos de propiedad y están claros los derechos de propiedad, no deberá haber ninguna externalidad. El problema no tiene que ver con solucionar las externalidades que estamos inventando. El problema tiene que ver con que se cumplan y se protejan los derechos de propiedad. Y con eso se acaban las externalidades, no me vengan con cuentos. Entonces, todo eso es con a dónde se va el dinero. Y en uno de estos tres, Boric aparece aquí sonriendo y hace alusión al presidente Salvador Allende, que lo que hizo fue destruir la propiedad privada en Chile y finalmente terminamos a puertas de una guerra civil y finalmente terminamos con un pronunciamiento militar. Entonces eso fue lo que ocurrió realmente. Pero además, es que es más triste aún, porque Boric está feliz con hablar de que el cobre es el sueldo de Chile y bla, 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 pero
políticos indican que deudas de Codelco ponen en riesgo viabilidad de estrategia nacional del litio, porque fue el mismo presidente Gabriel Boric el que dijo, el Estado tiene que ser superpoderoso y tenemos que hacerlo cada vez más grande para que no pueda tomar buenas decisiones y para que haga las cosas igual de mal como siempre las hace, y tenemos que hacer que el litio sea del Estado de Chile. Eso fue lo que dijo con su propuesta. Y obviamente puso a Codelco y a el ENAMI, Empresa Nacional de Minería, a que estuvieran a cargo y al mando de todo esto. Pero el problema es que Codelco hace tan mal la pega y es tan poco operativa, es tan mala y está empeorando con el tiempo, que probablemente la viabilidad de esta estrategia nacional del litio no funcione tanto. Y va a pasar la vieja, lamentablemente. Ah, y Enami, ¿qué importa? Bueno, Enami, las proyecciones que tiene la empresa nacional de minería es que va a tener pérdida hasta el año 2030. Y el cierre de Paipote, que era una refinería, eh, lo único que hace es que pierdan un poquito menos plata, pero siguen perdiendo. O sea, estamos hablando de una empresa estatal que no es capaz de hacer bien la pega, que la hace mal y que pierde dinero continuamente. ¿Y quién la financia? Usted y yo con nuestros impuestos. Es fuerte. ¿Qué es lo que es Enami? Tratemos de entender qué es Enami. Somos una empresa del Estado de Chile que por más de 60 años, a ver, aquí le voy a poner un poco más de zoom porque es digno de ver qué es lo que es Enami. Somos una empresa del Estado de Chile que por más de 60 años ha contribuido de manera decidida al fomento y sustentabilidad de la pequeña y mediana minería en más de 50 localidades del país. Lo más notable es que si están contribuyendo al fomento y la sustentabilidad, que esa empresa en sí no sea sustentable. Bueno, ¿y por qué no va a ser sustentable? Obviamente, si es una empresa estatal. Ahí hay favores políticos que se pagan, hay personas que están no por lo que saben, sino que por los cargos políticos, y finalmente se empiezan a sacar plata, a sacar plata. Y eso lo vemos también con Codelco. Codelco registró pérdidas, que esto fue, la noticia es del 29 de marzo del 2024, hace un 17 días atrás. Codelco registra pérdida por 591 millones de dólares el 2023 y una caída en su generación de valor en el EBITDA de 26%. ¿Cuál es la gracia de hablar de EBITDA acá? El EBITDA es, en palabras súper simples, el EBITDA es cuánto me da el negocio sin tomar en cuenta, por ejemplo, los intereses de la deuda, sin tomar en cuenta los impuestos que me cobra el Estado, a pesar de que Codelco es estatal, sin tomar en cuenta la depreciación de activos y maquinaria, sin tomar en cuenta la amortización de algunas patentes que tengamos. Entonces, sin tomar en cuenta eso, el negocio mismo, ¿cuánta plata me da? Eso es lo que me muestra el EBITDA. Y si es que me está diciendo que hay una caída en el EBITDA del 26%, significa que el negocio, lo más importante, la producción de cobre, está peor que el año pasado en un 26%. O sea, es un cuarto peor. ¿Y eso es harto o no? Sí, es un montón. ¿Y por qué se da eso? Bueno, porque hay aumentos de costo. Aumentos de costo como por ejemplo, y en las notas que nos explican por qué pasó esto, aquí el aumento de costo tenía que ver, los costos de venta del mineral subieron un 8%. Y empezamos a ver que también los costos de administración, o sea, las personas, también subieron un 8%. Entonces empezamos a ver que, dado que es estatal Codelco, contratan y contratan gente. Y si es que llegan los trabajadores de Codelco y se les ocurre, si por alguna casualidad se les ocurre hacer una huelga, les pagamos más. Y si es que nos piden un bono de fin de conflicto, les pagamos el bono de fin de conflicto, que son bonos millonarios. ¿Por qué? Porque claro, nos tienen paralizadas las faenas, no podemos hacer nada, bueno, les pagamos. Entonces, por ejemplo, esta es una noticia jueves 20 de enero del 2022. Es antigua, pero es para que entiendan la lógica de cómo funcionan estas empresas estatales. Codelco logra acuerdo con sindicatos de profesionales y administrativos de la vicepresidencia de proyectos. O sea, el sindicato de profesionales y administrativos de la vicepresidencia de proyectos decidieron hacer huelga. ¿Y en qué se traduce esto? Bueno, que al tiro considera un bono de término de negociación de 3.700.000 pesos. Así es como funciona. Entonces, todo este tema de que el cobre es el sueldo de Chile y que dado que es el sueldo de Chile todos nos beneficiamos, no, mentira. El cobre es el sueldo de algunos en Chile. Si es que usted está
entre las comunas que van a recibir esta plata y no usted viviendo en la comuna, sino que si es que está en la lista de favorecidos que esas comunas tienen para entregar plata, si es que le llega a sobrar, le podría llegar plata a usted. ¿Cómo? Con algún proyecto, por ejemplo, algún proyecto que claramente no le va a servir a usted. Así es como que supuestamente llega. Entonces que me hablen, no, es que el sueldo de Chile, no, el sueldo de Chile en AMI no está haciendo bien la pega. Es una empresa que pierde plata. Codelco le da y le da plata a quienes, a los trabajadores, obviamente, y a todas sus figuras. Por ejemplo, también tenemos aquí estos bonos de término de negociación. O también tenemos la remuneración del presidente ejecutivo. ¿Que cuánta plata es? Estamos hablando de que la renta anual del presidente ejecutivo, perdón, aquí, sí, fecha de ingreso 1/9/2023, Rubén Alvarado Vigar. ¿Cuál es su renta bruta? 341 millones de pesos. Llevémoslo a mensual, hagámoslo aproximado para entender más o menos. Si dividimos esto por 10 son 34 millones, restémoslo un poquito, 30 millones de pesos al mes. Esa es su renta. Ahora, ¿es razonable que tenga este sueldo de 30 millones de pesos al mes, un sueldo bastante grande, si lo comparamos con el promedio en Chile, gigantesco? ¿Es razonable? Bueno, si es que está haciendo la pega, genial, buenísimo. Si es que está generando una cantidad de valor impresionante, obviamente que gane mucha plata para poder retenerlo y que siga ganando. Así es como funciona el mundo privado. El problema es que acá no estamos hablando del mundo privado, aquí estamos hablando del mundo político. Y en el mundo político, bueno, me da lo mismo que hayan pérdidas de Codelco, da exactamente lo mismo. Este personaje sigue con su sueldazo. ¿Y de qué depende? Bueno, depende de lo que diga el presidente de la República. Y hay otra parte que es peor aún. Y que esta parte viene con los incentivos. Cuando hablamos de política, no tenemos los incentivos a hacer las cosas bien. El incentivo, lamentablemente, de muchos, no todos, aquí seamos justos, de muchos, es simplemente salir electos y poder estar un año más, un periodo más, y no un año, varios años más, gobernando y teniendo un cargo político que les pague y los pueda mantener. Y parece que en muchas de las circunstancias lo que empezamos a ver es que los políticos lo que quieren es simplemente la reelección y no están ni ahí con ayudar a las personas. Pero la pregunta más importante, y lo que siempre nos tenemos que estar preguntando, ¿qué están haciendo tus políticos para que tú no dependas del Estado en el futuro?